With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. El gobierno ha afirmado que no conocerá las causas del apagón hasta dentro de aproximadamente 6 meses. Así lo ha indicado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen, quien explicó que las primeras conclusiones no estarán disponibles al menos hasta el próximo otoño, cuando se espera que el grupo de expertos encargado finalice el informe técnico en curso. Las causas, como bien sabe, hasta la Unión Europea y los organismos más expertos en causísticas parecidas tardan más de 6 meses en hacer un informe, solo un informe fáctico. Ese sistema energético complejo es como muchas cajas negras que habrán visto en los aviones. No es una, son muchas que tenemos que abrir, que tenemos que ver y que tenemos que ver cada 20 milisegundos. Encontraremos las causas y pondremos las soluciones. Agesen también defendió la actuación del Ejecutivo durante la crisis energética, calificando la gestión como todo un éxito. Pasamos de un cero peninsular a un restablecimiento de suministro en tiempo récord. Fue un trabajo extraordinario, destacó la ministra en su intervención. Bueno, pues ya tenemos una confesión en toda regla por parte del gobierno sobre quién tiene la culpa del apagón, que es el gobierno. Ahora, como no han podido echarle la culpa a nadie, no han podido echarle la culpa a un ciberataque de Putin, no han podido echarle la culpa a Vox, ni al PP, ni a los portugueses, ni a los franceses, ni a Franco, ni a Trump, pues entonces ahora juegan a retardar el asunto, a retrasar 6 meses las investigaciones. Francia ya ha hecho públicas los datos de lo que pasó ese día. Con Francia ya tenemos una cronología minuto a minuto de cuándo se desconectó qué. ¿Que necesitan 6 meses para analizar los registros de red? ¿Que necesitan 6 meses para ver 12:31 se produce un PUM en Albacete, 12:32 el PUM se desplaza a Ciudad Real? ¿En serio necesitan 6 meses para hacer eso? Pues por supuesto que no necesitan 6 meses. Los datos los tienen ya, y los tienen desde 24 horas después del apagón. Pero ¿cuál es el problema? Porque en esos datos queda claro que ni ciberataque ni zarandajas. Y que este gobierno la fastidió bien fastidiada porque Sánchez quería sacar pechito. Yo soy el más verde del mundo mundial. ¿Cómo? ¿Que Francia tiene solo un 50% de renovables? Pues yo el 80 o el 100. ¿Cómo? ¿Que Alemania solo tiene el 40%? Pues yo todo yo soy verde. Sánchez es un perfecto canalla a quien le importa un bledo la vida de la gente y por supuesto la hacienda de los españoles, y Sánchez simplemente quería utilizar el tema de las renovables para presentarse como el líder más verde del mundo mundial, para ver si así se coloca en alguna parte cuando le echemos a patadas de la Moncloa en las siguientes elecciones. Y le da lo mismo las consecuencias de lo que hace. Le dieron lo mismo los avisos. En los últimos 5 años ha habido por lo menos una docena de avisos de carácter técnico diciendo la red no está preparada para semejante mix energético. La red no está preparada para soportar tanta proporción de energías renovables. De hecho, en los restantes países, pues lo que hacen los gobiernos, lo que hacen los operadores de red eléctrica es mantener un mix, donde hay una parte de energía renovable, pero donde hay una parte considerable de energía tradicional. Y ojo, porque ahí hay una trampa, y además una trampa francamente indignante, que es que cuando hablan de renovables, siempre, renovables son la eólica y la solar.
¿Y qué pasa con la hidroeléctrica? ¿Es que no es renovable la energía hidroeléctrica? Pues por supuesto es renovable, y muchísimo más que la solar y que la eólica. Porque en el tema de la energía eléctrica construyes una presa y te dura chorrocientos mil años. Para la eólica y para la solar tienes que construir los paneles, tienes que construir las aspas, tienes que construir los postes, y al final eso tiene un tiempo de vida, los 25 años a tomar por saco los paneles, y hay que deshacerse de ellos, y los postes y las palas. Y resulta de todo eso, en la fabricación de todo eso y en el reciclaje de todo eso, pues tienes que emitir CO2 por un tubo. Pero eso no lo cuentan. Ah, no, esa es muy renovable, pero en la hidroeléctrica se olvidan de ella, ¿verdad? Vaya por Dios. Cuando podríamos estar tratando de maximizar la energía hidroeléctrica que se produce, que además se presta de manera natural al almacenaje de energía. Con una renovable o una eólica, pues si quieres almacenar energía tienes que poner una batería. Mientras que con la hidroeléctrica, pues tú puedes tener dos presas, una a continuación de otra. Cuando hace falta energía, sueltas de arriba hacia abajo. Cuando sobra energía de la red, bombeas agua otra vez de abajo hacia arriba. Las estaciones hidroeléctricas de bombeo, que las llaman, hay 4 en España, creo recordar. Tendríamos que tener 80. Y cubriríamos nuestras necesidades eléctricas en buena medida con energía perfectamente renovable que no emite CO2. Ojo, y que tampoco necesita de otras energías externas para arrancar en caso de que se vaya a la red. Una central nuclear no puede arrancar si se produce un parón, a menos que aportes energía desde el exterior. Con la hidroeléctrica no necesitas eso. Con la hidroeléctrica, pones en marcha la turbina y tan panchamente, porque transforma energía mecánica, que está ahí disponible en forma de energía potencial, la transforma en energía eléctrica. Bueno, pues nada, de esas se olvidan siempre con las renovables. Qué casualidad. Y a destruir presas, y a destruir centrales de carbón, y a destruir nucleares, y a seguir dependiendo de energías que al final nos llevan a un apagón total, el primero de nuestra historia, porque la red no estaba preparada para poder manejar tanta proporción de ese tipo de energías. Como no pueden echar la culpa a nadie, como la culpa de eso, que ha provocado 12 muertos y más de 1.000 millones de euros en pérdidas, es de Sánchez, es de las instrucciones políticas de Sánchez y de la obediencia perruna de la que dirige Red Eléctrica, como la culpa es de ellos, pues entonces juegan ahora a retrasar el tema. Dicen, no, vamos a tardar entre 3 y 6 meses en tener las conclusiones. Ya. Son unos canallas, pero unos canallas perfectos. Y deberían pagar. Y deberían pagar con cárcel. Porque ha habido 12 muertos. Que son responsabilidad de ellos. Bueno, ayer conocíamos que el juez Peinado, el que lleva el caso de Begoña Gómez, pues ha decretado una nueva imputación, la del delegado del gobierno en Madrid. El día que hagan el macrojuicio de corrupción de la etapa Sánchez, vamos a tener que alquilar el Bernabéu. Espero que esté insonorizado para entonces. Digo, vamos a tener que alquilarlo para que quepan todos los imputados, con sus abogados y esas cosas. Bueno, imputado el delegado del gobierno en Madrid. El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid y responsable del denominado caso Begoña Gómez, ha decidido admitir a trámite una querella presentada por Vox y citar como investigado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. La acusación se refiere a un presunto delito de malversación de caudales públicos por su supuesta implicación en la contratación de una asesora de la Moncloa destinada a atender a la esposa del presidente del Gobierno en su calidad de secretario general de la Presidencia en julio de 2021. Según consta en el auto judicial, esta querella se acumula a la causa ya abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional. Bueno, pues otro imputado más en los casos de corrupción que apuntan todos pues al uno, que es el máximo responsable de todas las tramas o subtramas que vamos conociendo.
Al hermano de Sánchez se le contrató por ser hermano de Sánchez, no porque hubiera compuesto la danza de las chirimoyas. A Begoña Gómez se la puso ahí su cátedra en la Complutense y varias grandes empresas se prestaron a financiarla porque era la mujer de Sánchez, no porque fuera, pues no sé, no porque fuera Hayek o ningún gran economista o teórico de la economía. Simplemente pues una señora que aprovechaba lo de que su marido estuviera en Moncloa. Si Ábalos trincó y fornicó todo lo que trincó y fornicó, pues era porque Sánchez se lo permitía. Ábalos era su mano derecha y número 2 en el partido y en el gobierno. Y si tenemos imputado al fiscal general del Estado, pues es porque es una alfombrilla de Sánchez, no porque es que él por su cuenta de riesgo odie a la presidenta madrileña y a sus parejas. Estamos hablando de una corrupción que es de Sánchez. Corrupción que, como vemos, al final termina desembocando siempre en lo mismo, en pérdidas para los españoles brutales, en muerte para los españoles, porque mientras están robando y fornicando y aspirando cosas, pues no les da tiempo a gobernar. El caso. Imputan al delegado del gobierno en Madrid. Por cierto, gracias a la querella de Vox. Ya sé que la mayoría de los medios, pues hombre, eso lo consideran un detalle menor. Porque no vamos a hablar de cosas que haga bien Vox, ¿no? Pero, en fin, que si se ha imputado ayer a este delegado del gobierno es gracias a que hay quien sí que da la batalla a este gobierno. La batalla en todas partes, también en los tribunales, y en las calles, y en el Parlamento, y en donde se puede. ¿Por qué le han imputado? Pues como responsable, parece, de que se contratara a esa señora que resulta que estaba con sueldo público en la Moncloa, pues de mayordoma de Begoña Gómez. Vamos, que Begoña Gómez quería hacer sus lobbies empresariales, pero tampoco matarse a trabajar, hombre, así que necesitaba a alguien que le hiciera el trabajo administrativo. Bueno, pues no lo va a pagar ella, caramba. Ya está ahí para beneficiarse del asunto, no para poner pasta. Y bueno, pues hacer proyectos de economía resiliente, reciclable, circular, ansiolítica, pues está bien, siempre y cuando lo pague el Estado, lo pague el ciudadano de a pie. Eso de poner dinero para actividades empresariales propias, no. Bueno, hasta ahí podríamos llegar. Vamos, Begoña Gómez no es una emprendedora, es una succionadora de dinero público. Así que, como necesitaba una administrativa, pues ¡pum!, contratan en la Moncloa a alguien pagado por todos los españoles para que le haga el trabajo administrativo de su maravillosa cátedra que a nadie le importaba, 3 soberanos bledos. Bueno, pues parece que el que tomó la decisión de esa contratación o participó de manera directa en la toma de decisiones que condujo a la contratación de esta persona con dinero público para hacer de asistente de los negocios privados de Begoña Gómez fue el delegado del gobierno en Madrid. Y ahora pues está imputado. El problema que tienen todos los de segundo nivel, es que al final Sánchez se va a ir más pronto que tarde. Sánchez está muerto políticamente, Sánchez está acabado. Y ya estamos en tiempo de descuento, a ver cuánto aguanta, que aguantará pues lo que tarde el pueblo español en saltar después de la siguiente catástrofe que Sánchez nos traiga. Porque no se crean ustedes que esto del apagón va a ser lo último. Cuando se ha instalado la incompetencia y la corrupción absolutas en el gobierno, la consecuencia inevitable es que todo se va hundiendo poquito a poquito. Y ya cuando todo se va hundiendo poquito a poquito, ya se empieza a generalizar entre las personas que tratan de hacer que todo se mantenga lo mejor posible dentro de las limitaciones, ya se empieza a instalar la desesperanza. Dice, ¿para qué me voy a molestar yo en verificar si hay alguien robando cobre en las vías?
Si ni me lo van a agradecer, ni me lo van a pagar. Mañana van a poner por encima de mí 3 niveles de asesores que por rascarse las napias van a cobrar una pasta porque son del PSOE. Pues la gente termina diciendo, a tomar por saco, que se caiga todo a pedazos y que responda el que tenga que responder, y si no responde nadie, pues que se sigue cayendo a pedazos. Y ya estamos en esa situación. Y Sánchez está en tiempo de descuento. Y cuando Sánchez se vaya, queridos de segunda fila, empezando por el delegado del gobierno siguiendo por el fiscal general del Estado, os vais a comer el marrón todos vosotros. Porque Sánchez, no dudéis de que pactará en el último minuto para poder irse de manera impune. Vosotros no, vosotros os vais a quedar a los pies de los caballos. Y os estará bien empleado. Primero por golfos, por haber colaborado en la mierda. Y segundo por idiotas. Bueno, una noticia que trae hoy Ketty Garat en The Objective, que de verdad es que ya es todo un despropósito. Escuchen la noticia y les cuento luego por qué cuando la he leído he dado un salto en el asiento. Escuchen. Mariano Moreno, exgerente del PSOE y figura clave en la gestión interna del partido durante años, preside desde hace 3 años y medio la empresa nacional del uranio, ENUSA, una de las compañías públicas con mayor nivel salarial. Según ha comprobado The Objective, en 2024 percibió casi 246.000 euros, situándose entre los altos cargos mejor pagados de la administración. Solo lo supera Jesús Huerta Almendro, presidente de Loterías y Apuestas del Estado, con 246.315 euros brutos anuales. ENUSA, participada en un 60% por la SEPI y en un 40% por el CIEMAT, gestiona tanto el suministro de uranio enriquecido a las centrales nucleares como los residuos radioactivos. Moreno fue nombrado presidente en diciembre de 2021 tras la salida de José Luis Ábalos del gobierno y su propia dimisión como número 3 del partido. Desde entonces ha acumulado 983.000 euros en retribuciones. Atentos. Parece que este hombre fue gerente del PSOE. Ketty Garat lo califica de guardián de los secretos de Ábalos. Interesante descripción. Y está colocado al frente de una empresa pública cobrando 240.000 pavos al año. ¿Vale? Y dirán ustedes, ¿por qué dice antes que cuando ha leído la noticia ha pegado un salto en el asiento? Pues porque la empresa pública que dirige este señor, que cobra 240.000 euros por dirigirla, es la Empresa Nacional del Uranio. O sea que sale la ministra el otro día a decir que es que aquí tenemos que usar solar y eólica porque no tenemos uranio, pero resulta que tenemos una Empresa Nacional del Uranio donde está colocado un socialista cobrando 240.000 euros. O sea que un socialista cobra 240.000 euros por llevar una empresa nacional del uranio en un país que, según la ministra Agesen, no tiene uranio. Tócate las napias. Ah, está muy bien. No tenemos uranio, pero, hombre, más cosas que no tenemos. Por ejemplo, se me ocurre, para colocar ladrones socialistas o guardianes de los secretos de los ladrones socialistas, podemos crear mañana una empresa nacional de focas, porque tampoco tenemos focas. Así que, como no tenemos focas, creamos una empresa nacional de focas y ponemos al frente a algún socialista a llevarse 240.000 pavos al año. O, por ejemplo, podemos crear, pues, no sé, alguna empresa nacional de hormigas paraponeras. Las hormigas paraponeras son unas hormigas de la selva amazónica extremadamente tóxicas. Como te piquen 2 veces, las has fastidiado. En España no hay. Pero oye, como en España no hay, creamos la Empresa Nacional de Hormigas Paraponeras. Y ponemos al frente a un socialista a cobrar 240.000 euros al año. Pero oiga, por supuesto que tenemos en España uranio. Por eso hay una Empresa Nacional del Uranio. Y por supuesto que estos canallas, estos golfos, con su basura de legislación supuestamente ecologista, que realmente es la tapadera para que puedan robar todo lo robable con las renovables, estos golfos lo que han hecho ha sido prohibir la extracción de recursos minerales. Porque claro, no se puede dañar al pobre planeta. Al pobre planeta no, pero con vuestra basura habéis causado 12 muertos.
y 1.000 millones de euros en pérdidas. Prohíben sacar el uranio, pero eso sí, sigue la empresa nacional del uranio con un socialista cobrando 240.000 pavos al año. Y luego tiene la ministra el cuajo de salir a la palestra a decir que usamos solar y eólica porque, claro, como no tenemos uranio. Pero qué golfos ladrones son. Golfos, ladrones, hipócritas, cínicos. Y ahí siguen. Bueno, ahí siguen lo que duren, que no va a ser mucho. Bueno, Sánchez va a acabar mal su mandato. Pero es que en Alemania ya no lo han empezado bien. Ayer fue elegido nuevo canciller de Alemania, Merz. Y por primera vez en la historia, su candidatura fue rechazada en primera votación. Escuchen. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, un canciller de la Alemania democrática ha necesitado una segunda votación en el Bundestag para recibir la aprobación del Parlamento y asumir el poder ejecutivo. Tras el inesperado fracaso de Friedrich Merz en la primera ronda celebrada por la mañana, el líder de la CDU logró finalmente ser investido por la tarde con 325 votos a favor, 289 en contra y una abstención. Merz consiguió así superar la mayoría requerida de 316 escaños gracias al respaldo de los diputados del Partido Socialdemócrata, SPD. Sin embargo, el resultado revela que no contó con el voto de todos los socialdemócratas, ya que la suma de escaños entre CDU y SPD alcanza los 328 escaños. Bueno, pues ridículo ayer de Merz en el Parlamento alemán. Ya saben ustedes que Merz podría gobernar con la ayuda de la AfD, el Partido Soberanista, pero ha preferido pactar con los verdes, con los socialistas, y resulta que encima le traicionan. Bueno, en realidad no está muy claro qué ha pasado, pero en la primera votación debía tener votos, tenía votos de sobra para salir con los votos de los socialistas y de los del PP de allí. Bueno, pues hubo 18 diputados que no le votaron. ¿Quién fue? ¿Fueron diputados socialdemócratas que les parecía mal pactar con el Partido Conservador? ¿O fueron diputados conservadores que no querían que se pactara hacia la izquierda, sino que querían que se hubiera pactado hacia la derecha? Pues no lo sabemos, porque el voto allí en el Bundestag, en el Parlamento alemán, es secreto. El caso es que por primera vez en la historia alemana de los últimos decenios, pues no salió elegido el canciller en primera votación, porque parte de los que le tenían que haber votado le traicionaron. Y entonces se hizo rápidamente una segunda votación al cabo de varias horas, y entonces ya sí consiguió la mayoría. Y tampoco está muy claro cómo consiguió la mayoría. Es decir, no se sabe si convenció a esos díscolos de que le votaran, o si es que ha tenido que recurrir a los votos de la extrema izquierda. Oye, que me votéis, que no salgo. Bueno, el caso es que empieza Merz su mandato pues ya en posición débil, porque se ha visualizado que no tiene una mayoría sólida. O bien el Partido Socialista alemán es traidor por naturaleza y no le ha votado a algunos de ellos a pesar de tener un acuerdo, o bien es que tiene en estos momentos su propio partido, el Partido Conservador, la CDU, pues al borde del cisma, porque quizás es que hay algunos de la CDU y de la CSU que dicen: no nos gusta esto de que nos suicidemos electoralmente pactando hacia la izquierda. Sea como sea, el caso es que Merz no tiene, y ha quedado demostrado ayer, una mayoría parlamentaria segura. Así que empieza como pato cojo su mandato. Bueno, y notición que llegaba esta madrugada desde Estados Unidos. Estados Unidos ha hecho una operación de rescate de los rehenes de los colaboradores de María Corina Machado, que se habían refugiado en la embajada argentina y que llevaban más de un año cercados ahí por la policía chavista. Escuchen.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha confirmado a través de sus redes sociales que todos los opositores venezolanos que se encontraban asilados en la Embajada Argentina en Caracas han sido rescatados y ya se encuentran en territorio estadounidense. Rubio detalló que el traslado fue posible gracias a una operación precisa y expresó su agradecimiento a todo el personal involucrado y a los socios que contribuyeron a la liberación segura de estos héroes venezolanos. Entre los opositores evacuados se encuentran Pedro Urruchurtu, Omar González, Claudia Macero y Humberto Villalobos, todos ellos vinculados al partido 20 Venezuela liderado por María Corina Machado, así como el exministro Fernández Martínez Motola, asesor de la Plataforma Unitaria Democrática. Bueno, pues sorpresón. Llevaban allí muchísimos meses cercados por la policía chavista. Los colaboradores de María Corina Machado, ante los intentos del gobierno de encarcelar a la disidencia después de la derrota y el ridículo que sufrió en las elecciones presidenciales el tirano Maduro, pues algunos colaboradores de María Corina Machado se habían refugiado en la embajada argentina. Maduro rompió relaciones con el gobierno argentino, entonces tuvieron los diplomáticos argentinos que irse, pero dentro de lo que son las normas, las relaciones internacionales, las relaciones entre países, pues cuando ese tipo de cosas suceden, cuando se expulsa a los representantes diplomáticos de un país, pues ese país lo que hace es nombrar a otro país para gestionar físicamente su embajada, porque esa embajada es territorio del país en cuestión, de donde es el embajador. La embajada argentina en Venezuela es territorio argentino, no es territorio venezolano. Así que al ser expulsados los diplomáticos, Argentina delegó en Brasil la gestión de su territorio en Venezuela y por tanto la gestión de esos asilados políticos que estaban dentro de la embajada. El régimen del torturador, del asesino, del ladrón, del narcotraficante Maduro, pues reaccionó cercando la embajada, cortándole el agua, intentando que se quedaran sin alimentos, cortándoles la luz. A pesar de todo han resistido. Y ayer el gobierno de los Estados Unidos pues anunció que se había efectuado una operación rescate y que todos los rehenes refugiados en la embajada argentina ya estaban a salvo fuera de Venezuela. No solo eso, también la madre de María Corina Machado ha sido rescatada. La madre de María Corina Machado, que estaba en su casa de Venezuela sometida a acoso por parte del régimen, también está ya fuera de Venezuela. Ahí desconocemos los detalles exactos de la operación. Uno tendería a pensar que ha habido algún tipo de negociación con el gobierno venezolano para que dejara salir a todas estas personas, pero si fuera así, pues entonces sería el gobierno venezolano quien lo habría anunciado públicamente y habría dicho que se les otorga salvoconducto y habrían salido por el aeropuerto camino de donde fuera. Pero no es así. Quien ha anunciado que los rehenes ahora están ya a salvo es el gobierno de Estados Unidos. Por tanto, parece que efectivamente ha habido operación de rescate. Es una operación de rescate donde parece ser que han estado involucrados varios países y parece ser que se ha efectuado hace algunos días y que no se ha dado a conocer hasta hoy, cuando ya estaban fuera del territorio venezolano. Por lo que en estos momentos sabemos, pues primero se los sacó de Strangis de la embajada argentina y posteriormente se los llevó al lugar seguro fuera de territorio venezolano. Pero insisto, desconocemos por el momento los detalles concretos de lo que Marco Rubio, el secretario de Estado de Trump, ha calificado como una operación precisa de rescate. Bueno, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz miércoles para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este miércoles en Gaceta.es hablamos de Italia. Allí el gobierno de Giorgia Meloni ha anunciado la prohibición de instalar paneles solares en terrenos agrícolas cultivables, una decisión que contrasta con la estrategia adoptada en España, donde el avance de las energías renovables está implicando la expropiación de fincas y la tala masiva de olivos centenarios.
El decreto aprobado por el Ejecutivo italiano pretende salvaguardar el uso agrícola tradicional del suelo y frenar la desertificación productiva del campo. Por otro lado, hoy también hablamos de Bruselas, que está ignorando una vez más el sufrimiento del pueblo cubano y ha decidido mantener el acuerdo de cooperación con Cuba que da aliento a la tiranía. Marina Ruiz nos cuenta más detalles sobre este asunto ahora mismo en nuestra web. Y en el ámbito nacional, el Ayuntamiento de Sevilla, del Partido Popular, está copiando a la izquierda y ha decidido instalar espacios seguros LGTBI en la Feria de Abril. Javier Santos es quien nos aporta los detalles sobre esta noticia. Muchas más cosas en gaceta.es, además de nuestras columnas de opinión que hoy están firmadas por Hughes y Xavier Rius. Gracias y feliz miércoles para todos. Muchísimas gracias, doña Rebeca, y un abrazo a todos los compañeros de Gaceta. Vamos a hacer una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8. At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized, so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu.